Noches y buena suerte en este martes 11, ¿verdad, chicos? Ay, sí, qué rápido está pasando el tiempo. 11 de junio del 2024. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Nosotros tenemos hoy como invitado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, que más oportuno no puede ser su participación por la gran cantidad de temas que está preparando el Poder Ejecutivo para someterlos, varias reformas. Así que muchísimas gracias al doctor Antoliano Peralta por aceptar nuestra invitación. No, gracias. Gracias a usted por la invitación. Yo, cuando le oí decir que el tiempo pasa rápido, recordé a una amiga mía que dice que ella no quita los bombillitos de la Navidad, porque ya para qué si ahí mismo comienza a llegar. O sea que vamos, en un abrir y cerrar de ojos hay que ponerlo de nuevo. Exacto, entonces prefiere no quitarlo. Sí. Doctor Peralta, vamos a arrancar por los temas que están en boga, que son de la agenda. Ayer el propio presidente de la República informaba que tiene un paquete de reformas que piensa someter, pero que la primera de todas sería la reforma constitucional. El Poder Ejecutivo, la consultoría jurídica tiene un papel fundamental en esto, porque me imagino que, no, es allí donde se elaboran este tipo de proyectos y nos gustaría conocer los detalles de qué tan rápido será y qué tan abarcador es el proyecto de reforma constitucional que va a presentar el Poder Ejecutivo. Gracias. Bueno, en cuanto al tiempo, es una decisión del presidente. La consultoría, digamos que es un laboratorio jurídico donde se procesan estas cosas, pero al final el presidente sabrá el momento oportuno en que haga la propuesta. Ahora, el estilo que ha seguido este gobierno, que ha seguido el presidente, incluso la consultoría por su cuenta propia, es que todos los proyectos de cierta trascendencia, y no hay uno de mayor trascendencia que la reforma a la Constitución de la República, en términos legales, lo trabajamos y lo socializamos. O sea, como el alcance de esta propuesta de reforma es limitado, muy limitado. En el gobierno que está transcurriendo al inicio, se sometió y se hizo público un proyecto de reforma a la Constitución que tenía un elemento fundamental, que era la independencia del Ministerio Público. Y luego una serie de elementos, y eso yo lo dije muchas veces, que eran, digamos, de interés secundario. Ahora hay dos elementos fundamentales, pero no hay mucho de interés secundario, que son lo que los medios de comunicación han bautizado como el candado, que no es más que buscar un mecanismo en la Constitución para dificultar la reforma a la Constitución, para permitir una tercera repostulación. Eso es lo que la gente le llama el candado. El presidente Abinader ha dicho: yo no voy a repostularme, pero quiero, además, que la Constitución se reforme para que no sea fácil lograr que se reforme para esos fines. Eso es un legado que él quiere dejar, y se mantiene lo del Ministerio Público. Digamos que esos son los dos puntos. El artículo 124 de la Constitución no será tocado. Bueno, de manera indirecta sí. Porque el artículo 124 es el que permite, es el que establece que el presidente podrá optar por una reelección consecutiva y nunca más. Lo que se quiere es que eso quede consagrado de tal manera que ese artículo, precisamente 24, es el objeto de la reforma, que no pueda ser
modificado fácilmente. Y en ese proceso de discusión es que estamos. Vamos a ver, me confundí. El tocar ese artículo, me imagino que la redacción se quedaría así. Lo que interpreto de lo que dice el presidente de la República es que para poder modificar la Constitución se pondrían más dificultades, porque no me imagino que no que será imposible, sino que se pondría difícil de hacer. Pero ¿por qué eso tocaría el artículo 124? No, lo afecta de manera indirecta. La redacción, el texto, se quedaría igual, pero en la misma Constitución se pretende buscar una fórmula para que ese artículo no pueda ser modificado. O sea, en vez de que vamos a modificar el artículo, lo que yo estoy diciendo es que estamos buscando una fórmula para que no pueda ser modificado fácilmente y no estemos en este festival y en esta intentona continua. La Constitución hasta el año 2015 se había modificado más o menos 39 veces. Y todas, incluyendo la del 2010, todas, tuvieron como propósito habilitar al presidente de turno para volver a aspirar. La del 2010 tuvo una virtud, y es que además de ese propósito fundamental, por lo menos las personas que impulsaron esa reforma incluyeron una transformación general de la Constitución que para mí fue positiva. Ya. Ha dicho el partido Fuerza del Pueblo en la voz de su vicepresidente, el doctor Radamés Jiménez, que ellos van para la calle a resistir una reforma constitucional. ¿A usted le merece algún comentario eso? Bueno, yo que conozco a Radamés, que es una persona que yo respeto mucho y que le tengo mucho afecto, y que sé que es uno de los políticos más sensatos de esta generación. A mí me extrañó eso, a mí me parece que eso es producto de la emotividad del momento. Eso no es el estilo de Radamés, porque Radamés, mi apreciado amigo Radamés, es parte del mismo equipo político que impulsó la transformación de la Constitución. No la reforma, no, una nueva Constitución. Entonces, ahora él me dice, la Constitución no se toca, se tocaba, pero ya no se toca. Se podía tocar en el 2010, se podía tocar en el 2015, aunque él no es responsable del 2015, pero después que nosotros la tocamos, ya nadie la puede tocar. Más o menos así que yo lo interpreto. Entonces yo digo, no es así. La opinión mía, ya como gente del derecho, ¿verdad? No como funcionario público, porque dentro de un tiempo más largo, más corto, yo no voy a ser funcionario público. Esto es una circunstancia en mi vida. Eso no es ni siquiera mi vocación. Y yo siempre, mi condición de abogado, he estado pendiente de estos temas y opinando sobre ello, y voy a seguir. Entonces, mi opinión personal. De hecho, usted tiene un libro de la Constitución. Sobre las reformas a la Constitución. Sí. Entonces, yo lo que quiero decir, Yanesi, es que la Constitución es una ley. Como le dicen algunos, la ley de leyes. Y las leyes tienen que estar al servicio de la gente. Si hay un elemento en la Constitución que no sea favorable para la vida institucional del país, que muchas veces se aprueba y no se advierte que eso va a ser las leyes todas son así, se aprueban con buena intención y después no se da cuenta de que hay un obstáculo. Y si usted quiere, yo le voy a poner un ejemplo elemental, un ejemplo que no es controversial. Por ejemplo, lo más elemental que se me ocurre: las leyes se promulgan cuando llegan al Poder Ejecutivo a los 10 días de haber sido aprobadas, de haber sido recibidas, y a los 5 días en caso de que hayan sido aprobadas de urgencia. Eso está en la Constitución. En la reforma anterior nosotros introdujimos, en la consultoría dijimos, pero este es el momento de ampliar ese plazo, porque nos llega un proyecto de ley como nos llegó el de aduana, por ejemplo, que era una cantidad de
de papeles aprobado de urgencia, con mucho trabajo, y la consultoría tiene el deber de revisar ese proyecto para decirle al presidente si el proyecto es acorde o no con la Constitución, si procede a ser promulgado. Imagínense que llegue el Código Penal, después de haber sido transformado, que le han introducido, le han quitado, hay que volver a estudiar todo eso. Entonces, nosotros dijimos, bueno, hay algunos países donde el plazo de eso depende del articulado, la cantidad de artículos, y otro la cantidad del volumen, etcétera. Entonces yo digo, fíjese que le estoy poniendo un ejemplo elemental que no genera ninguna controversia. ¿Por qué no se puede tocar la Constitución? ¿Por qué no se puede tocar? Todo lo que sea favorable para la sociedad es susceptible de ser modificado. Las leyes no pueden ser pétreas, ni siquiera la Constitución. Lo que no se puede es tocar la Constitución con un propósito individual, personal y político del presidente de turno o de quien sea. Ya. Doctor, hay quienes han puesto en escena la idea, de hecho lo hizo el expresidente Leonel Fernández, que estuvo aquí en este programa, que en caso de una reforma estaría de acuerdo con que se haga un referendo consultivo y otro aprobatorio para los fines. ¿Usted cómo pondera esa propuesta? Bueno, la Constitución establece en el artículo 272 cuáles elementos de ellas mismas ameritan un referendo. Es decir, eso no es porque yo quiera que sea un referendo, que no sea referendo. Es que la Constitución dice, cuando se trata de asuntos de territorio, de nacionalidad, de moneda, de derechos o garantías fundamentales, y vaya usted a ver de la forma de reformar la Constitución, de la manera, si se quiere, la Constitución se modifica mediante un procedimiento que establece la misma Constitución, que tiene que iniciarse con un proyecto, con una ley que establezca la necesidad de la reforma y que indique los puntos que se quieren reformar. Si ese procedimiento, luego en 15 días se convoca la asamblea y etcétera, todo lo que conocemos. Ahora, si ese procedimiento se quiere modificar, eso tiene que ser objeto de un referendo. ¿Me explico? Entre todos los temas que yo acabo de decir. Entonces, a mí el referendo me agrada. Incluso la consultoría elaboró un proyecto de referendo aprobatorio que lo manda a la Constitución, a un proyecto de ley de referendo. Y ese proyecto de ley de referendo está en la Cámara de Diputados en discusión hace mucho. De manera que yo no creo que para esta reforma haya casi un referendo, pero yo no soy contrario a los referendos. Ya, pero si versa sobre la forma, o verdad, del ejercicio presidencial, ¿eso no toca derechos fundamentales de alguna manera? Eso habría que ver, no creo, pero habría que ver. Lo que pasa es que no se propone ahora nada que tenga que ver con el ejercicio presidencial, salvo que eso que ya está dispuesto en la Constitución, en el artículo 124, el presidente Abinader lo que quiere es poner un candado y yo no sé si botar la llave, pero ponerla en un sitio difícil de encontrar. Ayer el presidente Luis Abinader decía, en respuesta a una propuesta del senador electo de Higüey, que él dice, como quiten esa nunca jamás para que el presidente vuelva a reelegirse, y él volvió a repetir que no, que él se va en el 28 y no vuelve más por ahí, que ya cumplió. Lo ha repetido muchas veces, pero ayer escuché que dijo que podría, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo él puede? Si el artículo 124 dice que son 2 periodos consecutivos y no más. ¿Cómo él dice eso? Yo no escuché no escuché que dijo eso, no escuché la entrevista semanal. No puedo opinar sobre eso, no lo sé. Ahora, si él dijo eso, y si usted me lo está diciendo, yo tengo que creer que lo dijo. Esto es una interpretación mía especulativa. Tal vez quiso decir que podía proponerse reformar la Constitución para ese fin, porque este es el único presidente
de la historia, bueno, no quiero ser tan absoluto, pero de la historia contemporánea, digamos, que ha propuesto una reforma a la Constitución que no sea para su beneficio. El único caso. Ya. Hay otros temas que tiene la consultoría jurídica pendiente. Están las reformas, las 12 reformas. Todas esas reformas que ha propuesto el presidente, ya hablamos de la reforma constitucional, otros proyectos. De eso, ¿qué está trabajando o qué ya tiene listo la consultoría jurídica? Bueno, la consultoría está revisando un borrador de un proyecto de ley para la reforma tributaria. Pero esto es una iniciativa del Ministerio de Hacienda y el equipo económico del gobierno, y ellos son los que deben referirse a eso, porque la consultoría se limita en este caso a revisar, digamos, la etiqueta legal, el formato legal. Después lo que tiene que ver con temas de impuestos, que en algunos casos puede favorecer o no a la gente según quien lo vea. Ya eso es un asunto para técnicos fiscales que no es el caso nuestro. Pero el resto de las reformas, muchas de ellas son conocidas porque se habían sometido al CES, al Consejo Económico y Social, perdón. Y muchas de ellas surgen del Ministerio de Administración Pública. Y esos proyectos que se conocieron en las mesas del Consejo Económico y Social y algunos más han sido objeto de discusión en una mesa de trabajo del Ministerio de Administración Pública. Usted me pregunta, ¿cuáles están terminados? Muchos, casi todos están terminados, pero siempre falta algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros trabajamos un proyecto de ley de minería. Y la consultoría lo vio, pero ahora la Cámara Minera nos lo está pidiendo para darle un último vistazo, se lo vamos a enviar. Ayer le enviamos al Ministerio de Hacienda un proyecto de ley sobre juegos de azar para regular lo que tiene que ver con las bancas y los juegos de azar. El estilo, como yo le dije al principio, de este gobierno y el estilo nuestro es socializar ese tipo de temas. Recuerde que el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, que está depositado, que se podría decir que es una de las reformas, pero que está depositada ya, porque eso forma parte también de la misma ola de reforma. Ese proyecto de ley nosotros lo vimos con todos los sectores interesados en los temas legales del país, con las universidades, con todas las escuelas de derecho, con las instituciones sociales que se interesan por estos temas, como FINJU, Participación Ciudadana. Lo vimos con el Ministerio Público, con el Defensor del Pueblo, con la Suprema. Lo vimos con 50 abogados interesados en los temas constitucionales y de derecho público en un salón del Palacio. Es decir, el presidente lo ha dicho y esa es la vocación. Cuando ya en el caso, por ejemplo, de la reforma a la Constitución, cuando eso esté afinado, se va a hacer público y se va a poner a la vista de todo. Eso mismo pasa con otro proyecto. Lo único que hay proyectos de ley, como por ejemplo ese minero, que son de interés especializado, es decir, de interés particular. No toda la gente le interesa esto tanto como por ejemplo una reforma tributaria que afecta a todo el mundo. Entonces la reforma del Código Tributario, ya eso sí está listo. Yo sé que usted dice que no quiere avanzar nada, pero está lista. Usted dice el Código Tributario, que usted dijo que tiene una revisión. No, tenemos un proyecto, un borrador del Ministerio de Hacienda que lo estamos revisando. Eso puede sufrir cambios.
En cuanto a la reforma constitucional, se me quedó algo pendiente por preguntarle. Entre las propuestas está unificar las elecciones municipales con las presidenciales y las congresuales. Hasta el momento no. Eso no está contemplado. Hasta el momento no, pero eso está en curso. O sea, el proyecto de reforma está en curso. Ahora, yo le dije cuáles son los dos elementos fundamentales. Sí. La ley del DNI, que generó tanto un avispero, pero que se ha calmado esto, pero con la promesa de que se iba a someter un proyecto de modificación a esa ley. Me gustaría saber cómo va avanzando a eso. Muy bien. Resulta que ya pasaron las elecciones. Ya esa ley se puede ver con objetividad, sin pasión política, sin algarabía de la algarabía pasional que genera la campaña. Le voy a decir algo, mire. Todas las campañas políticas generan unas pasiones que es necesario. Incluso la gente se estaba quejando que esta campaña como que estaba muy fría, que aquí no es... Que era aburrida, ¿no? Exacto, porque parece que era una campaña política donde las cosas se veían de antemano muy definidas y por tanto no había mucho entusiasmo. Pero mire, le voy a decir, aunque usted me preguntó por la ley del DNI, pero quiero que me permita poner en contexto esto. Se tomó como elemento de campaña que cuando el presidente dijo que a los motoristas no se le veía la placa, dijo que era una plaga. Después yo oí un pastor haciendo una oración por el tema del voto contra el pueblo de Dios, de Israel. Antes se había hablado de esto, la ley del DNI. Para mí, a mí me preocupaba que la ley del DNI se tomó como un tema de pre-campaña, porque fue de pre-campaña, porque antes de entrar en lleno a la campaña, esto se manejó de una manera poco técnica, se distorsionó su contenido, hasta el extremo, porque yo vi un dirigente político, por cierto, un amigo de la Fuerza del Pueblo, que escribió un tuit diciendo, agarraron a una persona presa en Constanza, empezaron a aplicar la ley del DNI. Eso es una tontería, pero procedo a la respuesta concreta. Quiero recordar que cuando la Sociedad de Diario y otras instituciones de la sociedad civil hicieron observaciones sobre si esta ley, algunos dijeron que tenía algunos artículos que eran inconstitucionales y otros dijeron que tenía algunos artículos que no estaban muy claros. ¿Qué hicimos nosotros? Que aceptamos una convocatoria con todos esos grupos coordinados por la Sociedad de Diario en las personas de Percio Maldonado y Aníbal de Castro. Y tuvimos una reunión en el Listín Diario. Y yo dije, a nombre del gobierno, ahí estábamos, del sector oficial, el director del DNI, Luis Soto y yo. Y yo dije, el gobierno está dispuesto a que la ley se aplique como está, a que acojamos lo que diga el Tribunal Constitucional, a que acojamos lo que diga esta comisión. Es decir, todo lo que sea para mejorar, para precisar ese proyecto de ley, nosotros lo acogemos. Ahora, el punto de vista nuestro es que la ley no es inconstitucional. Y nosotros sabemos por qué lo decimos y estamos dispuestos a aprobarlo. Pero no fue necesario aprobarlo. Yo hice una explicación en ese escenario. Entonces se decidió designar una comisión de abogados, de 4 abogados, que por cierto son 4 respetados y respetables abogados que están trabajando ad honorem. 2 que lo sugerimos nosotros y 2 que lo sugirió la Sociedad de Diario. Esos 4 abogados han estado revisando la ley para indicar cuáles son los artículos que ellos consideran que se deben precisar, o sea, que tiene que tener una redacción más clara. Y yo digo, yo he dicho en esa reunión, yo pienso que la ley está bien, aunque no la trabajé yo, pero si tanta gente se confunde, entonces hay que mejorar la redacción. Ya eso está casi listo. Por razones de agenda de gente tan ocupadas, no se ha concluido, pero tuvimos una reunión el jueves
y ya ellos prometieron que en una semana los abogados iban a rendir un informe con una propuesta. Esa propuesta se va a llevar ante esa mesa que comenzó en el Listín Diario, donde están todos los sectores sociales que intervinieron, y de ahí va a salir un proyecto que va a modificar posiblemente la ley 124 para los 3 o 4 artículos que parecían no estar muy claros, ponerlo como se considere que esté más claro. Ya, o sea que estamos 11 me parece, el 6. Sí, así están es. Entre los que generan confusión Así es. por el tema del requisito previo de la orden de un juez para para ciertos requerimientos a pesar a la de que, gente en cuanto a su... Sí, a pesar de que la misma ley dice que todas las actuaciones de los organismos de inteligencia serán de conformidad con la ley y la constitución y sin afectar el honor, la intimidad de las personas. A pesar de eso... Lo que pasa es que al redactarlo así queda la confusión, como que si fuese un tema, creo yo que si se mejora, sería mucho mejor, todo es perfectible, claro. Todo es perfectible. Sí. Porque no siempre el que tenga un instrumento legal de ese tipo en sus manos puede darle el buen uso. Ustedes no están cargados de malas intenciones, pero puede venir gente malintencionada, ¿verdad? Sí, yo creo que las leyes, mientras más claras, mejor. Y yo estoy totalmente de acuerdo y por eso nos hemos puesto en manos de la Comisión de Abogados, decir, miren, aquí está la ley, preséntenos una redacción que ustedes crean que sea mejor que esta y vamos a darle por allá. Hay otra ley que generó mucho avispero y se creó una comisión, la retiraron, que es la de ciberseguridad, con relación a algunos temas. ¿Esa en cuál punto está? Porque no he visto que hayan sometido el proyecto formal para aprobarla. Recuerde que se creó una comisión coordinada por Nanfi Rodríguez para redactar un proyecto de ley para modificar la ley de expresión y difusión del pensamiento. Como esta ley de ciberseguridad está ligada también a este mismo tema, lo que se hizo fue que se le pasó el proyecto, se retiró, se puso en manos de esta comisión. La comisión hizo una observación y se introdujo de nuevo. Ya. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguir conversando con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta. Me gustaría, doctor Peralta, que usted pueda quizás pasar balance a su gestión de 4 años, independientemente de que usted continúe o no, pero ya es un periodo. El propio presidente de la República tuvo que someterse al escrutinio, a la evaluación de los dominicanos y pasó la prueba. Entonces, si usted pudiese, vamos a decir, resumir su trabajo durante 4 años en la consultoría jurídica, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, Yanesi, yo preferiría que sean los demás que me evalúen, ¿verdad? Ahora, yo, si tuviera que hacerlo, si tuviera que decir algo, un balance. Sí, un balance breve, elemental, porque quisiera que la gente que están pendientes de esto y que han seguido más o menos el curso, que tienen relación laboral con la consultoría, los abogados, que tienen asuntos allí, que digan algún día cómo le fue. Uno cree a veces que lo está haciendo muy bien y la gente entiende que no, que la cosa va muy lenta, bueno, pero lo que sí puedo decir es que nosotros hemos puesto, el equipo y yo, es decir, porque no solamente soy yo soy, digamos, un coordinador. El equipo de la consultoría y yo hemos tratado de impulsar algunos instrumentos legales y reglamentarios que eran una deuda histórica en la legislación dominicana. Y aunque siempre hay que contar con la aprobación del presidente, pero en algunos casos son iniciativas de la consultoría. Por ejemplo, esa ley de referendo fue una iniciativa nuestra. La ley de lo contencioso administrativo, que yo diría que si la aprueban, o cuando la aprueben, porque la van a aprobar, presumo yo,
si algún día ahí me preguntan, ¿qué dejaste en la consultoría? Yo digo, la ley que regula el proceso contencioso administrativo, que era una deuda que tenía 70 años. La ley anterior tenía 70 años. Esta misma ley de reforma a la ley de expresión y difusión del pensamiento, la ley 6132, yo desde siempre, desde la valla decía, ¿por qué no se impulsa la reforma a la ley de expresión y difusión del pensamiento? Y yo no soy un hombre de los medios de comunicación, pero entendía que eso era necesario y el presidente lo entendió de inmediato. O sea, entonces, yo sabía que una de las personas más indicadas para coordinar esta comisión era Nancy Rodríguez, primero por su perfil, por su capacidad, por su interés en este tema. Es uno de los abogados que más estudia el tema de la... porque Nancy es periodista. Claro. Además de abogado, constitucionalista. Pero ahí se hizo una comisión donde está, por ejemplo, el director del Nuevo Diario, el amigo Percio Maldonado, estaba el mismo director del periódico El Caribe. En principio se puso a Edith Feble, aunque participó poco. Estaba Uchilora, el director del Listín Diario, Eris Raful, Hermógenes Acosta, que es un ex juez del Tribunal Constitucional, conoce bien la materia. Está Gabriela Beltré, que es una joven abogada, hija del doctor Daniel Beltré, mi sobrina Gabriela, puedo decir, que estudió Derecho de Comunicación en Francia y que quisimos aprovechar esos conocimientos que ella tenía, y otros más que a quienes les pido disculpas porque no recuerdo todos los nombres. Esto dio lugar a que de ahí surgiera un proyecto de ley muy garantista para la libertad de expresión. Es decir, es un proyecto de ley hecho fundamentalmente por periodistas. Y surgió un proyecto, pero bien, lo que el gobierno quería también era eso, es decir, proteger y garantizar la libre expresión. Entonces, digamos que eso así, a vuelo de pájaro, eso está dentro del legado que nosotros estamos dejando, pero yo pienso que el principal legado que yo puedo dejar como consultor es haber mantenido al Poder Ejecutivo y a la Administración Pública Central dentro del marco de la legalidad, sometida a la legalidad lo más posible, porque tampoco nada es perfecto, pero puede estar seguro usted y los oyentes de este programa que si hay un asunto que haya salido de, digamos, de la revisión de la consultoría, que tenga un elemento que se aparte de la ley, es porque nos equivocamos, porque somos susceptibles de equivocarnos. Es como si usted cometiera una falta ortográfica, que es difícil. Uno puede cometer una falta ortográfica en un artículo, un escrito, bueno, lo cometió porque se equivocó, pero no porque no está pendiente. Entonces, el mayor legado nuestro es que la administración pública se ha acercado en este periodo lo más posible a la legalidad, que ese es el papel de una consultoría jurídica, hacer que el presidente, y más un presidente que no es abogado, hacer que el presidente incurra en las menos ilegalidades posibles. Y no solamente el presidente, sino también los ministros. Sí. De manera que no creo que nuestra labor haya sido extraordinaria, fuera de serie. Han habido muchísimos muy buenos consultores jurídicos, muy buenos y gente de altísimo nivel profesional, incluyendo a la persona que me antecedió, a Flavio Arias Espinar, César Pina, por decir gente de estos tiempos, el doctor Esquea,
Rafa Cáceres, cuando Guzmán, el mismo Guido Gómez Mazara, y antes, en tiempos anteriores, también, pero nosotros hemos hecho el esfuerzo por cumplir con ese cometido y creo que lo hemos logrado lo más posible. Ya. Hay una comisión, me gustaría saber si desde que eso se conforma, entonces queda como fuera del ámbito de la consultoría jurídica, o si ustedes le dan algún tipo de seguimiento. Una comisión para la recuperación de los bienes del Estado que estarían en manos de personas que cuando pasaron por la administración pública, pues quizás obtuvieron recursos de esa fuente y que no pueden justificar desde el punto de vista legal. Esa comisión, que era como 23 juristas, tiene que rendirle algún tipo de informe a la consultoría jurídica, reciben pago, ¿en qué está en este momento? Porque no hemos tenido como más noticias de ellos. Esa comisión tiene un coordinador, que es el licenciado Jorge Luis Polanco, y digamos que actúa con cierta independencia. No es una actividad que la consultoría esté vigilando ni que tenga las informaciones particulares. Ellos tienen un equipo de abogados penalistas que hacen su labor. Fue una comisión designada por decreto del presidente y la consultoría no es el vocero más calificado para hablar de eso, sino el propio licenciado Jorge Luis Polanco. Pero independientemente de todo, ¿no tienen algún informe de que han recuperado, si no han podido recuperar nada? Más bien el Ministerio de Hacienda recibe información sobre esto. Yeah. Más que la consultoría. La consultoría, digamos, trabajó en la elaboración del decreto y en términos formal, el decreto dice que algunos asuntos legales pudieran serle consultados, pero tenemos poco contacto con, por lo menos nosotros, más el Ministerio de Hacienda y ellos. Ya. Doctor Peralta, usted ha estado al lado del presidente Luis Abinader, no ahora que fue presidente, no, creo que desde que comenzó el proyecto. Así es. Político, y usted le conoce bien al presidente de la República. El presidente ha dicho que todo este poder que ahora tiene el PRM, que controla de manera fuera de toda discusión todas las instituciones de poder, de donde se toman decisiones, la maneja el PRM bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. Él ha dicho que eso nunca lo usaría como de manera abusiva, que al contrario, de todas maneras consultará y buscará consenso, independientemente de que tenga, por ejemplo, los votos para pasar una reforma constitucional. Al PRM en sentido general, ¿cómo usted lo visualiza en el manejo de tanto poder? Bueno, la vocación del presidente Abinader, la demostrada vocación, es no hacer uso, pero no abuso del poder. Porque recuérdese que el PRM tiene mayoría en ambas cámaras, ahora en este gobierno que estamos, y podía pasar leyes ordinarias. Y usted misma me refirió ahorita la ley de ciberdelito, y el gobierno la retiró y la sometió a la consideración de esa comisión. Una comisión donde hay mucha gente que no son del PRM y algunos que son conocidos simpatizantes de otras fuerzas políticas. Y eso es una demostración palpable de que el presidente no tiene la vocación atropellante de hacer un uso abusivo del poder. Pudo haberlo hecho. Recuérdese que al presidente lo tildaron, en alguna ocasión le endilgaron como que había sido vacilante con algunos proyectos que había sometido. Uh-huh. El presidente anunció un proyecto de reforma tributaria y no lo sometió porque la sociedad entendió que no era el momento y el presidente entendió eso y lo acogió. Pero una ley tan sencilla como esa la retiró y ha retirado otras. Él ha dicho
que no va a hacer uso abusivo de ese poder, y yo se lo creo. Y usted acaba en el preámbulo de esta pregunta de recordarme, usted que ha estado cerca de él desde el inicio de su proyecto político, por esa razón yo creo saber que el presidente no va a abusar de ese poder. Incluso yo recuerdo con el tema del Código Penal y esto de que las 3 causales, él dijo: yo estoy de acuerdo, pero no se lo impongo a nadie, porque eso es un tema ideológico y yo dejo que cada quien sobre eso asuma lo que su criterio ideológico le mande, y lo ha respetado eso. Ya. Hablando del Código Penal, quizás lo aprueban ahora el PRM con esa mayoría así calificada. ¿Qué usted cree? La expectativa suya con relación a eso. Deberían aprobarlos, pero la consultoría creó, no ahora, hace mucho, cuando comenzó a discutirse eso casi al inicio del gobierno, una comisión de penalistas para acompañar a la comisión que estaba discutiendo en el Congreso el código, porque yo he llegado a pensar que el Código Penal ya debe estar un poco envejecido antes de nacer. El proyecto. Sí, las leyes envejecen, sí, y hay que renovarlas. Y a veces hay un proyecto de ley que tarda tanto en ser aprobado que yo le digo: mira, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, digamos, didáctico. La ley que crea, el proyecto de ley de la libertad de expresión del pensamiento, crea una institución que se llama INACON, que sustituye a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Y yo oí en estos días que alguien se quejaba de que la Comisión de Espectáculos Públicos no se metía con las redes. Y el director dijo que no tengo competencia. ¿Y cómo va a tener competencia? Y cuando se creó eso no había redes, no había internet, no había nada. Entonces la vida va tan rápido que surgen, digamos, avances tecnológicos, etcétera, que generan nuevos elementos jurídicos. A veces, eso es como el teletrabajo. Exacto. Exactamente, eso ¿quién iba a pensar regular lo que no existía? Entonces, si uno revisa bien, yo no lo he hecho, tendríamos que ponernos a estudiar el Código Penal minuciosamente, a ver si, pero sospechando eso, nosotros creamos una comisión que ha manifestado su disposición de dar opiniones sobre el código y acompañarlo en la revisión del código, porque el código se está poniendo viejo sin nacer. Sí, hay quienes dicen que, incluso creo que el propio presidente de la Cámara de Diputados en un momento, si no me equivoco, si me equivoco que me perdone Pacheco, porque creo que fue él que lo dijo, que estaba dispuesto a que se promoviera la aprobación del código, excluyendo el tema del aborto, para discutirlo en una ley distinta. Yo creo que hasta eso sería una salida transaccional, aprobar el código sin ese elemento y discutirlo por fuera, para que esta discusión que ha generado tanta controversia no detenga un instrumento legal que es tan necesario. Ya. Antoliano, hay un tema que a veces es un poco como espinoso, y ya en la parte final no me gustaría que usted no pueda tocarlo. La regulación de las redes sociales están fuera de la ley 6132, la ley electoral, por ejemplo, que en tiempos de elecciones las redes, ahora hubo gente publicando encuestas cuando la ley lo prohíbe, pero nadie lo puede prohibir porque en las redes no incluye eso. Entonces, ¿cómo usted visualiza la regulación del uso de estas plataformas? Hay un principio jurídico que antiquísimo, que dice: es nula, ¿cómo que dice? Es nula toda pena sin una ley previa. Eso es lo mismo que estábamos hablando, es decir, ahí surgen situaciones nuevas que hay que sancionar. Como yo decía ahorita, que el proyecto de ley, como yo le digo bromeando, la ley NANFI, el proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento,
no se encarga tanto de las sanciones, sino de garantizar la libertad de expresión, creo que es necesario luego legislar para regular esto, porque hay personas que han usado las redes sociales y esos medios electrónicos para actuar como si fueran sicarios, como, ¿verdad? Como decía un comunicador hace muchos años aquí, francotiradores de la moral. Y una persona... Una especie de foro público. Sí, una persona, yo creo que la gente termina no haciéndole mucho caso. Una persona coge el nombre de Yanesia Espinal, que a mí me consta que es una profesional joven, honorable, estudiosa, destacada, de buen comportamiento, y la destruye en 2 días. Por lo menos para quienes no la conocen, la destruye y se inventan cosas y dicen... Yo mencionaba en una charla que me tocó hablar de eso en estos días en un salón de la Cancillería, que yo acababa de leer un libro que se llama Confesiones de un Bok ruso. Sí, yo lo leí por recomendación suya. Ah, bueno, usted lo leyó, ¿verdad? Sí. Y entonces ese libro tiene un epígrafe que dice: yo pasé tantos años acabando con tu reputación y quiero explicarte cómo lo hacía. Cualquier persona le dan por encargo destruir la moral de un individuo y dice que ese tipo, que es un homosexual, que tiene amigos narcotraficantes, que es un ladrón. Es más, yo veo publicaciones de eso y yo digo, hasta la vida personal de la gente, y digo, pero este tipo acaba posiblemente con el matrimonio de esta persona. Sí. Entonces eso hay que ponerle un fin. Yo creo que Y sí. hay gente que vive de eso. Aquí hay un grupito de gente conocidas, que son conocidos ya, famosos, que esa es su industria, ¿no? Esa es su empresa. Sí, y precisamente no es para buenos fines que se prestan estas redes, que aunque hay gente que la usa bien, pero yo creo que la mayor rentabilidad la tiene en eso, en ese tema de tú poder difamar con impunidad absoluta. Sí, difaman y entonces negocian eso. Ya. Bueno, muchísimas